Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos. Damos gracias, Señor, por la oportunidad que nuevamente nos permite de poder reunirnos, apartar este tiempo para encontrarnos con Él como una necesidad vital en nuestra vida. Así que con su asistencia, con su guianza y con la certeza de que siempre tiene algo para darnos, siempre tiene algo para nutrirnos, para animarnos, para consolarnos, para sanarnos, para guiarnos. Con esa seguridad vamos a reflexionar en un verso que es muy importante para nuestra vida. Así que oremos y pidamos la dirección del Señor. Privilegios inmerecidos de parte de Dios para mi vida, siempre lo he reconocido. Pero estoy agradecido con el Señor por la oportunidad que tenemos. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por tu cuidado, por tu asistencia y por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, de poder abrir tu palabra y poder ser instruidos, ser guiados. Señor, necesitamos tu luz, necesitamos tu consejo continuo, de tal manera de que no nos apartemos. Señor, perdónanos por todas las faltas que hemos cometido, que cometemos constantemente. Pero te rogamos que nos capacites cada día más para amarte más, para buscarte más, para encontrarnos contigo, para pasar tiempo contigo y, Señor, para crecer en el conocimiento de tu palabra, de tu gracia, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, este versículo sobre el cual reflexionaremos esta noche está ubicado en el Evangelio de Mateo, capítulo número 13, versículo 52. Y dice de la siguiente manera. Él les dijo: por eso toda escritura, todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Quiero leer, ustedes tienen ahí en pantalla, los que están conectados a la transmisión, tienen en pantalla el versículo. Yo les voy a leer la traducción de la versión de la Biblia, la versión amplificada de la Biblia, que dice lo siguiente. Les dijo lo siguiente. Cada escriba, quien se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos, es como el cabeza de casa que saca de su tesoro cosas que son nuevas y frescas. Cosas que son nuevas y frescas. Y cosas que son viejas o antiguas y familiares. Mira la importancia, esta versión es realmente impresionante en lo que nos puede
porque nos puede dar un mejor entendimiento de este versículo. Me llamó mucho la atención cuando dice, como el cabeza de casa que saca de su tesoro, saca cosas que son nuevas y frescas. O sea que en el caminar con el Señor vamos a ir adquiriendo cosas nuevas en la medida en la cual nosotros llevamos a la práctica lo que dice el Salmo 19, el Salmo 119, que aquel que encuentra la palabra es como aquel que haya muchos despojos. Aquel que encuentra muchos despojos. Encuentra un tesoro que tiene muchas cosas. Van a haber cosas nuevas y frescas y van a haber cosas antiguas con las cuales ya estamos familiarizados o ya está familiarizado. Y esta es la idea, es la combinación de esas dos fuentes de información o de esos dos elementos que hay en el tesoro de nuestro corazón. Y vemos pues claramente que para nosotros, hermanos, esto tiene una aplicación práctica. Tiene una aplicación práctica. El mismo Jesús se muestra como ejemplo para nosotros. Dice que el niño crecía atesorando la palabra en su corazón. No hay otra manera de hacerlo. Cristo en el proceso de crecimiento, vamos a verlo en un momentito, ahí lo tenemos ya en pantalla. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 40, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Mira la importancia de hacer una base de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. O sea que el resultado de buscar de Dios, el resultado de llenarse de la sabiduría de Dios es que su gracia va a estar sobre nosotros, tal y como estuvo con el Señor. Acuérdense, hermanos, que el Señor realmente es nuestro ejemplo, es el ejemplo a seguir. No hay otro. El único ejemplo a seguir es Cristo mismo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque tienen que haber fundamentos sólidos en nuestra vida. Tienen que haber fundamentos sólidos en nuestra vida personal. Tiene que haber una instrucción continua. No puede ser una instrucción aislada, porque estamos en una dinámica diaria de enfrentamiento, digamos, contra las fuerzas del mal. 1, 2, haciendo morir todo lo terrenal en vosotros, tal y como es la enseñanza en el Nuevo Testamento, dice, haced morir todo lo terrenal en vosotros. Eso es una lucha fuerte. Todos la tenemos, no es una cuestión fácil. Sin embargo, las herramientas están puestas, están dadas para que podamos vencer. Y realmente quien va a vencer es el Señor, anulando todas esas formas de conducta nuestra con el objeto de que podamos mostrar su carácter, que su carácter finalmente sea formado en nosotros, que esa precisamente es la razón ese es digamos que es la meta tras la cual nosotros caminamos todos los días. O sea, nosotros no tenemos otro objetivo que alcanzar la meta en Dios. ¿Cuál es la meta en Dios? ¿Cuál es la meta en Sión? La meta es Sión, realmente. Pero la meta en nuestra caminata en el Señor es que su carácter sea formado en nosotros. ¿Cómo? Haciendo morir el carácter nuestro. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O sea, sí está muy claro que el objetivo fundamental de nuestra caminata es precisamente eso. Hay una exhortación de parte de Pedro, podemos leerlo en 2 de Pedro 3:18, dice, antes bien,
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, hay una exhortativa a crecer en la gracia y en el conocimiento. ¿Cómo vamos a crecer en el conocimiento? ¿Cómo vamos a crecer en el conocimiento? La única manera es metiéndonos, pasando tiempo con el Señor, metiéndonos a leer su palabra, a meditar en su palabra, no a leerla de una manera superficial, sino simplemente, sino haciéndolo de una manera profunda, buscando la guianza, pidiendo la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida, de tal manera de que de esa forma podamos nosotros recibir la revelación que Dios quiere darnos a nuestra vida. Y en ese punto quisiera tenerme un minutito solo para decirles, hermanos, que verdaderamente las situaciones que el mundo atraviesa hoy son extremadamente complicadas. Siempre han sido complicadas a través de la historia, pero ahora son todavía más complicadas en cuanto a la confusión que hay, en cuanto a las miles y miles de corrientes que hay que tratan de estorbar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro caminar en Dios. Y verdaderamente es cuando más necesitamos fortalecernos, más necesitamos afianzarnos, más necesitamos esos tesoros nuevos, frescos en nuestra vida personal. Esto no es, digamos, esto no es como las vacunas, no es como la pandemia, trayéndolo a colación realmente, que va a haber una inmunidad de rebaño, que todos los que se congregan en un espacio físico, que es la iglesia, al recibir una enseñanza, todos están recibiendo prácticamente un blindaje. De alguna manera, sí, pero esto se recibe a nivel personal. Esto es una relación directa con el Señor, una relación continua, una relación continua, una relación de sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad del Señor. En la cultura hebrea se instruía con la Torá a los niños a tal punto de que cuando cumplieran 12 años habían estudiado perfectamente y habían tenido una enseñanza completa de lo que eran los libros de la ley. Y eso es muy importante porque eso era el fundamento. El fundamento tiene que estar puesto, tiene que estar definido. El crecimiento físico de Cristo se dio diariamente, pero su crecimiento espiritual en cuanto a la relación con el Padre también se da diariamente. Y esa es la manera en la cual nosotros necesitamos hacerlo. Recuérdense ustedes que podemos tener crecimientos con deformidades, y esas deformidades son las que el mundo introduce en la vida de las personas a través de las diferentes corrientes de pensamiento. Por eso es que actualmente nosotros vemos gente con conceptos completamente equivocados de la vida, completamente equivocados, errados, distorsionados, desafortunadamente para ellos, pero afectan a otras personas. Y si no, vean ustedes cómo resultan todos estos actos de violencia, todos estos actos de conducta equivocada en todos los países del mundo, no es solo en alguno en especial. Ahora, para nosotros debe de ser una experiencia, tal y como lo dice en 2 de Pedro y lo acabamos de leer, una experiencia personal. Creced en la gracia y el conocimiento. Esto no termina. Tenemos hasta el último día de nuestra vida. Nuestro propósito debe de ser crecer en el conocimiento del Señor. Porque el objetivo, como ya dijimos, es que su carácter sea visto en nosotros finalmente. Hasta que todos lleguemos, dice el libro de Efesios, a la unidad de la fe, a la medida, a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es ese varón? Cristo mismo.
Pero hablando del varón perfecto, eso también nos habla de una condición de vida en un proceso cronológico de nuestra vida como cristianos. Digamos, nacemos, crecemos y llegamos a una posición adulta, a una posición de padres. Aquí, en este verso que hemos utilizado de referencia para reflexionar esta noche, está hablando esencialmente del Padre. Y coyunturalmente viene a mi mente el hecho de que en este mes, en muchos lugares del mundo, se celebra el Día del Padre. Eso representa un compromiso para nosotros muy grande, a los que estamos, como dice la versión amplificada o ampliada, a los cabeza de casa, a los cabeza de casa. Es un compromiso extremadamente grande porque se requiere de nosotros que utilicemos las joyas, los elementos preciados que tenemos en el tesoro de nuestro corazón. ¿Y qué si no tenemos esos elementos preciados que ofrecerle a las personas que se acercan a nosotros, especialmente a nuestros hijos? Es un compromiso grande el hecho de poder sacar del buen tesoro de nuestro corazón cosas viejas, fundamentos, cosas nuevas, cosas que remodelan, cosas que cambian, cosas que van mejorando nuestra condición. O sea, si se dan cuenta, es un equilibrio. Pero tiene que existir un fundamento sólido para que las condiciones que azotan nuestra vida continuamente no nos hagan caer. Que nuestro fundamento esté echado prácticamente, esté establecido sobre la base que es la roca. Y la roca no es nada más ni nada menos que Cristo. Muy bien. Retomando el texto base de Mateo 13, versículo 52, nuevamente Cristo en su ministerio se muestra, como dijimos anteriormente, como el ejemplo, la meta a alcanzar en el justo momento. Saca cosas antiguas, lo que había sido colocado en su corazón y que regía su pensamiento. Él estaba definitivamente sometido a la voluntad del Padre. Y eso lo vemos en Juan capítulo 5, versículo 19. Capítulo número 5 de Juan, versículo 19, dice lo siguiente: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, un sometimiento total, un modelo perfecto a seguir, el cual Cristo mismo nos enseña a hacerlo. Y eso es verdaderamente lo que nosotros necesitamos hacer. En el capítulo número 14 y verso 10 de Juan, vean este cuestionamiento. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, el tesoro del Hijo era el Padre, era el consejo del Padre, era la palabra que había sido puesta en el corazón del Hijo. De ahí mismo salía una palabra que no era propia, sino era una palabra dada por el Padre que había sido sembrada en el corazón. Por eso insistimos en la importancia de poder ministrar y enseñar esos fundamentos en la vida de nuestros hijos, porque pronto crecen y ya no tenemos un control como lo teníamos cuando tenían 5 o 7 años o 10 años. Cuando ya tienen 22, 24, 26, 28 años, vamos, ya están fuera de nuestro control. Ya no es muy difícil que puedas intervenir para cambiar. Tendrías que botar los fundamentos que tienen y construir sobre nuevos fundamentos, lo cual es mucho más difícil porque ya no los tienes a la mano. Ya no los tienes bajo tu control total como los tenías al principio. De ahí la importancia del compromiso que nosotros como padres tenemos, y esto es una exhortativa a padres más jóvenes, a padres jóvenes que tienen hijos pequeños aún, para que vean ese compromiso importante que hay. Pero también es una exhortativa para todos los que ya hemos transitado por algún tiempo
en los caminos del Señor y entre adelantos y retrasos podemos nosotros ver la necesidad que otras personas tienen de escuchar y de recibir también de esos tesoros viejos ya familiares en nuestra vida y de esos tesoros nuevos como tesoros frescos que hay para poderles compartir. Porque, hermanos, realmente toda la humanidad está necesitada de recibir la palabra del Señor, lo cual es muy importante. Pero no nuestra propia palabra, sino su palabra a través nuestro. Y que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude y nos asista para poder llevar esa palabra de sanidad, esa palabra de restauración, esa palabra de consuelo, esa palabra de ánimo, esa palabra de salud a la vida de las personas. El Padre expresó siempre su complacencia y su aprobación. Hermanos, en esto tenemos que ser cuidadosos. En esto tenemos que ser cuidadosos porque nosotros podemos ser usados por Dios. Pero lo que verdaderamente nosotros necesitamos es ser aprobados por Él. Eso es fundamental. Nosotros podemos tener muchas funciones dentro del ministerio de la iglesia en sí, local o universal, pero lo más importante es que el Señor se complazca en lo que nosotros hacemos. Y ese es el parte del desafío esta noche a nuestra vida. Nosotros, de veras, con todas esas fallas que tenemos constantemente, necesitamos afianzarnos y caminar con seguridad, buscando agradar al Señor y buscando ser aprobados por Él. Eso es extremadamente importante. Cristo hasta el final, aún en el tiempo de angustia, utilizó la palabra. Salmo 22:1, Dios mío. Ese salmo escrito por, digamos, cuando nosotros vemos el libro de los Salmos, en el capítulo número 22, estas palabras les van a sonar muy familiares, ¿verdad? Es un salmo de David. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Qué es eso, hermanos? Eso no es nada más que sacar del tesoro de su corazón. Es sacar una de esas preciosas joyas del tesoro de su corazón. Cristo mismo sintió la misma tristeza. Por supuesto, no la podemos comparar con la tristeza que Cristo sintió cuando oró en el jardín de Getsemaní. No podemos ni siquiera compararnos con eso, ¿verdad? Es una tristeza completamente diferente. Esa sí es una tristeza profunda, la que el Señor experimentó. Pero, hermanos, recibió consuelo, recibió asistencia, porque dice que luego de que dice las palabras precisas, que las palabras precisas fueron, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, sometió su voluntad completamente a la voluntad del Padre y entonces viene el proceso de asistencia sobrenatural, porque dice que un ángel descendió para asistirlo, para ayudarlo, para fortalecerlo. Hermanos, el ministerio de Cristo no se detuvo. O sea, no se detuvo. El objetivo tenía que ser, el objetivo de su ministerio tenía que llegar al punto final, que era morir por nosotros. Eso no se quitó. Pero vino la asistencia sobrenatural de parte de Dios a la vida física de Cristo. Hermanos, no era un momento fácil, nunca lo fue. Fue único, nunca igualado, nunca igualado. Pero en la instancia nuestra, por ejemplo, esas mismas situaciones difíciles que nos tocan, que nos toca atravesar o que tenemos que atravesar, realmente tienen un objetivo. 2 Corintios capítulo 1, versículo 4.
Segunda Corintios capítulo 1, versículo 4, dice de la siguiente manera: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Se da cuenta que existe un objetivo? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, la vida cristiana está llena de situaciones difíciles, de situaciones adversas, de tribulaciones, de aflicciones. Cristo mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. O sea, eso está anunciado. No es un lecho de rosas sobre el cual tú vas a caminar. Vas a caminar en una senda estrecha, con obstáculos y hacia arriba. O sea, no es fácil, no es fácil. La condición no es sencilla, pero si lo hacemos y perseveramos, la asistencia de Dios vendrá sobre nuestra vida, va a fortalecernos, y de esa misma manera, como Dios nos ha fortalecido a nosotros, hermanos, vamos seguramente nosotros a ser un canal de bendición para otras personas que aún no conocen al Señor, o que, si bien es cierto lo conocen, se han apartado, o que si no se han apartado, pero conocen al Señor, están debilitados y necesitan una palabra de los cielos, una palabra fresca, una palabra fresca. Y ahí viene el tesoro antiguo, que es tu fundamento, que es con lo que ya estás familiarizado y que das con aquella seguridad total, de la misma manera como vas a ofrecer un tesoro nuevo a través de las experiencias en Dios que has tenido y que he tenido en nuestra vida. Así que, hermanos, no veamos esas situaciones difíciles como situaciones que solo a nosotros nos ocurren. Definitivamente no. Las mismas circunstancias difíciles, puedes leerlo en 1 de Pedro, que se van cumpliendo, las mismas tribulaciones y las mismas circunstancias difíciles se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. No es solo en un lugar, no es solo una persona, somos todos realmente. Sin embargo, la palabra está al alcance de todos. La palabra está al alcance de todos. Solo esa palabra es la palabra que puede refrescar. Es una palabra que puede traer sanidad a nuestro corazón. En el Salmo 119, versículo 103, dice lo siguiente. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, más que la miel a mi boca. Hermanos, las palabras que son más dulces que la miel a mi boca. La miel nos habla de algo muy importante. La miel aclara la visión, como fue la experiencia de Jonatán. Cuando estaba fatigado, todo el ejército estaba fatigado, estaban desfalleciendo. Él toca el panal de miel, consume miel y su visión se aclara. De la misma manera, físicamente eso tiene una explicación. Si tiene una explicación física o química, tiene que tener una explicación espiritual. Y aquí va el razonamiento desde el punto de vista médico o químico. Cuando los niveles de azúcar en nuestro cuerpo bajan, la energía disminuye, porque el azúcar es el combustible para que nosotros podamos caminar, podamos desarrollarnos, nuestras células funcionen adecuadamente. Si eso baja, si ese aporte de energía baja, eso hace que los niveles de azúcar dentro de las células se reduzcan de manera significativa, y eso tiene por lo menos dos implicaciones en el cuerpo. Uno, se debilita. Dos, se confunde. Agreguémosle un tercero.
puede llegar a perder el conocimiento. En la instancia espiritual sucede exactamente lo mismo. Sucede exactamente lo mismo. Entonces, el individuo cuando baja el nivel de azúcar, cuando se le baja el nivel de azúcar, se debilita y se confunde y puede llegar a un estado de coma, pero si no llega al estado de coma, tenemos que tener una medida de emergencia, y esa medida de emergencia es darle una carga de azúcar, y eso se llama la regla de los 15 minutos. Les damos una carga de jugo, por ejemplo, ¿verdad? Un jugo de esos que vienen envasados, y en 15 minutos les volvemos a medir el azúcar para ver si ya se recuperó el nivel. Ahora, lo mismo tendría que suceder en el caso, en la instancia espiritual. Hermanos, la palabra. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras. Hermanos, importantísimo. Cuando hablo de palabras, estoy hablando de tesoros guardados en el corazón. ¿Qué es lo que necesitamos cuando una persona está realmente debilitada, está desfalleciendo, está muriendo, puede llegar a morir si no tiene una asistencia inmediata? ¿Qué asistencia es la que necesita? La palabra, un tesoro, algo que refresque el corazón, que refresque el espíritu, que renueve ese espíritu, que le recuerde que su pastor está ahí, que su sanador está ahí, que su proveedor está ahí, que su guardador está allí. Por esa razón, necesitamos el conocimiento. Necesitamos un clamor dentro de nuestro corazón. Y ese clamor es que nuestro corazón sea renovado cada día. Y eso lo encontramos en el capítulo número 51 de los Salmos, en el verso 10, una experiencia vivida totalmente por David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es un clamor que sale de lo más profundo del corazón, pero no es un clamor que debe de estar relegado solo a condiciones, digamos, de faltas. Este es un clamor diario, es un clamor continuo que debe de surgir de nuestro corazón, rogando al Señor que pueda crear en nosotros corazones limpios, espíritus renovados dentro de nosotros mismos. Hermanos, es una necesidad, de tal manera de que en la medida en la que nosotros tenemos un corazón limpio y un espíritu renovado dentro de nosotros, nuestro tesoro pueda estar disponible para poderlo ofrecer a las personas que lo necesitan. Y entonces se cumple o se cumplirá lo que el Salmo 19, versículo 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Y por qué en esa relación? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En una relación directa con el Señor y en una relación abierta con las demás personas con las que tenemos un continuo contacto. Hermanos, es importante recordar lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero la condición del hombre y del pueblo dijeron, no andaremos. Hermanos, no sigamos esa línea. Que la reflexión, que el llamado a la reflexión de parte de Dios a detenernos y a preguntar por esas sendas antiguas es como pregunten y revisen sus fundamentos. Revisen sus fundamentos. Hermanos, ante un
ante un movimiento sísmico, por ejemplo, lo primero que se revisa en todas las estructuras es que los fundamentos, que las bases estén bien, que no se hayan rajado, que no se hayan agrietado, que no se hayan dañado. Porque si están dañadas las bases, hermanos, el pronóstico no es bueno. El pronóstico definitivamente no es bueno. Y ese versículo que acabamos de leer de Jeremías realmente es un reflejo de lo que el mismo Cristo aplicó cuando dijo, hermanos, que aprendiéramos de él. Dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis reposo para vuestras almas. ¿No es lo mismo que dice capítulo 6 de Jeremías? No es lo mismo que el hecho de encontrar, de buscar las sendas antiguas, de revisar los tesoros antiguos y familiares, sea ese el buen camino, y que debamos de andar por él. Y que en nuestra condición de padres, dice, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido. O sea, podemos verlo, podemos revisarlo. Pero realmente, hermanos, es muy importante que nosotros tengamos prácticamente un conocimiento muy claro de lo que el Señor quiere de nosotros. Los padres, los hijos maduros, son los que han tenido una experiencia de vida, que tienen un tesoro donde tienen prácticamente joyas antiguas con las cuales están familiarizados, pero también tienen joyas nuevas con las cuales pueden o han tenido un refrescamiento y pueden enseñar. Capítulo número 1 de Primera de Juan, verso 14 dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. O sea, ya tienen una hoja de vida, pues tienen una caminata ya hecha. Hermanos, tras eso vamos. Poder ofrecer del buen tesoro de nuestro corazón esas joyas antiguas y esas joyas nuevas. Producto de una relación continua con el Señor. Es lo que necesitamos. Siempre una oportunidad que tuve hace algunos años de estar en Chile, visité la ciudad de Valparaíso y en Valparaíso hay un sistema de ascensores de madera que te llevan desde la parte más baja de una montaña hasta la parte más alta. Pero lo interesante de esos ascensores de madera en pleno siglo XXI es el hecho de que permanecen con los mismos sistemas de poleas y el mismo sistema sigue funcionando eficientemente. Obviamente en este momento se usa como una forma turística, en ese tiempo se usaba como la manera de transportar a las personas. Pero los instrumentos, toda la estructura con la cual se estableció, se formó ese sistema de ascenso de las personas, sigue siendo la misma. Y está la fecha, tiene más de 200 años de estar. Impresionante, impresionante, realmente. El metal, la fuerza del metal, los cables. A mí, verdaderamente, hermanos, hay muchísimas escrituras que me impresionan y me impactan de manera y me dejan pensando por días. Me dejan meditando, reflexionando sobre lo que dicen, pero si hay un versículo que desde hace ya un buen tiempo me impactó mucho, fue el verso que está en el capítulo número 21 de Juan. Y voy descendiendo para terminar pronto. Y le he llamado el resultado de una relación profunda. Es el resultado de una relación profunda. Es el resultado de conocer los tesoros
de poder identificarlos prontamente. Miren lo que dice. Lea todo el pasaje en su casa, pero este verso no se lo pierda. Dice, entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, es el Señor, le dijo. No tuvo que verlo. No tuvo que verlo. Solo bastó con escuchar el tono de su voz. Solo bastó con escuchar el tono de su voz. Y esto fue cuando el Señor se les manifestó a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Estaba medio oscuro todavía. Y les dio indicaciones de que echaran la red para que pudieran sacar los peces del mar. No estaban muy lejos de la orilla. Pero Juan, me impresiona Juan, cómo pudo identificar la voz del Señor. Esto, hermanos, esto solo se consigue a través de una relación continua con el Señor. De verdad, no hay otra manera. No necesitó verlo, solo supo que era el tono, el timbre de voz de su pastor, de su Señor, de su Maestro, para poder decir con seguridad que era el Señor. Me pregunto, si conocía tan bien el tono de la voz del Señor, a distancia, ¿qué secretos le habrá dicho el Señor? Si caminaba de cerca, si se recostaba en el pecho del Señor, ¿qué secretos le habrá revelado el Señor? ¿Qué oído llegó a desarrollar que no necesitó ver a Jesús, tan solo lo escuchó? ¿Por qué? Porque estaba grabado en su corazón, en el tesoro de su corazón, estaba grabado el tono de la voz de su pastor, de su maestro. Que ese sea el deseo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en este tiempo, hermanos, tal y como ocurrió con la tribu de Isaacar en Primera de Crónicas 12:32, a esos 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, se necesitan de estos ahora. Se necesitan de estos padres espirituales que puedan sacar del tesoro de su corazón cosas viejas, fundamentos, y cosas nuevas, revelaciones de parte de Dios. El versículo base, como dijimos, nos enseña entonces fundamentos, arreglos, renuevos y cambios. En este tiempo, hermanos, necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos renovarnos cada día, escucharle, a pasar tiempo con el Señor, seguir su ejemplo, buscarle de madrugada, cuando nadie te molesta. Ese es un buen tiempo. Pero si tienes otro tiempo durante el día para poder encontrarte con el Señor, hazlo en el momento que sea mejor. Descansar en su palabra y pasar tiempo con Él. Y el clamor de nuestro corazón, para cerrar, está en el Salmo 119, versículo 43. ¿Cómo puedes llenar tu tesoro de cosas nuevas, de joyas nuevas y afianzar las que ya tienes? Con un clamor. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Amén. Que Dios les bendiga. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.